y parte de endocrino, porque no les voy a dar todo lo de endocrino. Yo me encargo de una parte de endocrino. ¿Cómo estaríamos presentando? Se va a hacer el examen el día 9. Muy bien, tenemos el día 12, lunes 12, para platicar, hacer la retroalimentación. Y empezamos con sangre, alteraciones de la hemostasia. Y yo creo que nos llevaría esa semana, más o menos, presentarlo. Y ya para la otra semana estarían exponiendo ustedes. Y para que más o menos tomen en cuenta. Y bueno, vámonos directamente al tema. Doctor, yo tenía una pregunta. Sí, Efectivamente, el horario dice que nuestro examen cayó en viernes 9. ¿Es 100% seguro que será ese día o puede ser otro día con usted? no, tiene que ser ese día. Ok, Ese día y no lo podemos, no creo que nos lo cambien, o sea, ya administrativamente hablando ya no lo cambian, ya quedó así. Y nosotros no creo que tengamos algún inconveniente para poder decir, bueno, lo vamos a cambiar. No, va a ser el viernes, con toda seguridad. Y ok, ya de hecho gracias. ya, sí, para que ya vayan administrándose en cuanto a las materias que van a presentar. Vamos a acomodar esto. Bien, ya el día de ayer empezamos a revisar con la exposición del equipo lo que es el ciclo celular. Y esto es importante para este tema, todo lo que vimos, todos los conceptos que se manejaron ayer, son importantes para este tema, para entender por qué las neoplasias se desarrollan y por qué tienen cierto grado de, ¿cómo decirlo?, o su velocidad de deterioro, del deterioro que producen, pues es muy rápida. Y antes que nada, hay que comentar el término neoplasia, también derivado del griego, y significa crecimiento nuevo. Pero aquí hay una situación, hay que desglosar esto, hay que dividirlo para poder entenderlo bien. Se habla de cáncer, se habla de neoplasia, se habla de tumor. Bien, ya en inflamación vimos que uno de los signos de inflamación es tumor, pero no significa cáncer, no es cáncer. Cáncer se toma como sinónimo de neoplasia también. Sin embargo, hay neoplasias benignas y hay malignas. Es decir, hay que ir viendo el contexto donde aparece la palabra, cada palabra específica, para poder entender de qué se está hablando. Por ejemplo, aquí nos dice que cáncer, pues es un trastorno de diferenciación. Recuerden, ya comentábamos, una célula va a originarse de una célula madre. La célula madre no tiene una característica específica, sino que conforme vaya recibiendo estímulos, va a ir adquiriendo ciertas características que la van a transformar en un tipo de célula que puede cumplir con una función específica. A esto se refieren con trastornos de diferenciación. Y además en el cáncer hay un crecimiento celular alterado y nos dice que el proceso resultante se denomina neoplasia. Bueno, sí, estoy de acuerdo, es una neoplasia maligna si se está refiriendo al cáncer, o neoplasia benigna si no es cáncer. Y aquí vamos a considerar, pues es un crecimiento nuevo, nada más. Neoplasia es crecimiento nuevo y cáncer va a ser una neoplasia maligna. Ahora, aunque no sea neoplasia maligna, aunque hablamos de una neoplasia benigna, es decir, considerando nada más el término neoplasia, nos dice que su crecimiento es descoordinado, es decir, no es organizado, no está siendo regulado por alguna otra instancia. Ya se comentaba ayer que hay unos factores que regulan la replicación celular y por lo tanto están regulando el crecimiento de un tejido. En este caso la neoplasia pues no tiene esos
factores de regulación o no responde a los factores de regulación. Y normalmente, aquí se nos dice normalmente, un tejido puede ser reparado, puede ser renovado, siempre y cuando, bueno, en la presentación de reparación celular, dijimos siempre y cuando sea un tejido que tenga las características, y así tenemos tejidos estables, tejidos lábiles. Bueno, si tienen sus características el poder formar nuevas células, es decir, puede hacer el proceso de mitosis, vamos a encontrar que normalmente hay un proceso de proliferación donde ocurre la división celular y la diferenciación, como ya comentaba hace un tiempo, unos minutos, pues la célula aquí adquiere características que le hacen especializarse y esto va pasando conforme ocurre cada división mitótica. Si hablamos de una célula mesenquimatosa, célula madre, por ejemplo, que va a ser tema de próximas temas, pero de próximas unidades, perdón, pero lo tomamos aquí, la sangre. Recuerden que hay una célula madre hematopoyética, la cual va a ir recibiendo estímulos y puede ir dando a su vez origen a otras células que van a ir que van a ir diferenciándose. Es decir, desde una misma estirpe, desde una misma célula mesenquimatosa, se pueden ir dividiendo. Bueno, conforme sea el factor que reciba, puede formar eritrocitos o puede formar leucocitos. Pero en cada división va adquiriendo cada vez más características que le van diferenciando de la célula original y a su vez de las células que son de otra estirpe, de otra línea celular. Por eso dice aquí que la diferenciación pues es un proceso de especialización más que nada de la célula. Y eso ocurre normalmente, pero de alguna manera, bueno, no de alguna manera, lo vamos a ver más adelante. La neoplasia tiene unos mecanismos que hacen que esto sea ignorado, estos dos procesos. Ya habíamos comentado nosotros aquí, bueno, nos dijeron en el equipo, que hay unos puntos de control donde se verifican sobre todo la integridad de la cadena de ADN. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace estas neoplasias que pueden hacer para desobedecer tanto a los mecanismos de regulación como a estos puntos de control? Bien, antes que nada, recordemos, todo órgano tiene esta parte, el estroma, que es el tejido de sostén, es decir, el tejido conjuntivo, a través del cual están contenidos los arteriolas, vénulas capilares, eh, fibras nerviosas, están los linfáticos, vasos linfáticos. Bueno, eso le da el sostén tanto estructural al tejido como el sostén funcional o metabólico. Llega oxígeno, nutrientes, salen desechos a través de ese estroma del tejido de sostén. Y el tejido parenquimatoso es específicamente la parte del órgano que está funcionando, es decir, o que tiene funcionamiento. Por ejemplo, en el hígado vamos a encontrar un tejido conjuntivo, un estroma, pero los hepatocitos son las células que forman el parénquima, son las que dan la función de ese órgano. Lo mismo, bueno, cambiemos de órgano para poner ejemplo, el corazón. El corazón tiene 3 capas y una capa es la muscular. Las otras 2 son tejido conjuntivo, epitelio. Precisamente la que da la función para poder hacer la contracción es la capa muscular, este sería el parénquima. Que dentro de ese músculo pues hay tejido conjuntivo también para nutrirlo. Pero eso es el parénquima. Y recordemos que un tejido que tenga la capacidad de sus células de hacer mitosis va a poder regenerarse siempre y cuando este tejido de aquí no esté dañado. Porque si se daña el estroma, ya no puede repararse el parénquima. Un ejemplo, las hepatitis.
Una hepatitis por virus de la hepatitis A va a tener daño a los hepatocitos, va a haber inflamación, puede haber necrosis de algunas células, pero no se afecta el estroma. Por lo tanto, pasado un periodo de infección activa, pues se limita esa infección y la persona se recupera. Su hígado también se recupera. El estroma está bien. Pero un paciente que esté dañando su hígado, por ejemplo, un alcohólico, tome alcohol, está dañando no solamente el parénquima, sino que va a ir generando un cambio fibroso, el cual va a determinar que se dañe también el estroma. Y por lo tanto ya no hay reparación. Esto en cuanto al estroma. Y del parénquima, que insisto es la parte que tiene la función, vamos a encontrarnos que las neoplasias van a adquirir, van a ir viendo, bueno, van a ir desarrollándose a partir de un tejido específico y van a conservar algunas características, algunas, van a ir cambiando otras. Entonces, según se deriven de uno u otro tejido o tal tejido, la célula parenquimatosa de, bueno, aquí lo pongo entre comillas, de un tumor, es decir, de una neoplasia, van a servir para denominar a la neoplasia, es decir, para ponerle nombre. Es el componente de esa célula neoplásica. Y vamos a hablar un poquito de nomenclatura. Ahora, fíjense bien, ya habíamos dicho, inflamación tiene tumor, no tiene cáncer, tiene tumor. Bueno, un tumor es una hinchazón, como dice aquí, una edematización. Puede aparecer en traumatismos por algún proceso infeccioso, pero pues se utiliza como sinónimo de neoplasia. Donde ustedes vean la palabra tumor, antes de formarse una idea mentalmente, primero observen el contexto en el que está siendo utilizada. Por ejemplo, abajo tengo un ejemplo. Neoplasia benigna. ¿Qué es una neoplasia benigna? Aquella que tiene células diferenciadas y que están aglomeradas en una masa, en un conjunto. Atención, la neoplasia benigna, sus células adquirieron características específicas de un tejido o de un tipo de tejido. Es decir, sus mitosis, la reproducción de esas células en sus mitosis le fue llevando a adquirir características específicas de un tejido dado. Por ejemplo, una neoplasia benigna en piel, las células van a tener características de las células de la piel. A eso se refiere con bien diferenciado. Ahora vean este tratamiento de la palabra, tumor. Estos tumores, estamos hablando de las neoplasias benignas, no suelen causar la muerte. Exactamente, son benignos, por eso se denominan tumores benignos o cáncer benigno, digo, neoplasias benignas, no cáncer benigno, eso no es cierto. Es neoplasia benigna. Pero atención, puede ser que la localización de esa neoplasia o su tamaño sí intervenga con alguna función vital. Por ejemplo, en las cavidades cardíacas puede haber tumores benignos, neoplasias benignas, en el epitelio, en el endocardio, que es epitelio. Ahí pueden desarrollarse estas neoplasias benignas. Como dice ahí, no causan la muerte, pero la localización sí puede interferir. Por ejemplo, esta neoplasia adquiere un tamaño tal que obstruya una válvula. Entonces ahí ya ocasiona una dificulta que el corazón cumpla con la función. Entonces y ya ocasiona síntomas a las personas que los padecen. Por eso, siempre la neoplasia benigna, pues sí se asocia con no muerte, pero en ciertos casos hay que evaluarlo de acuerdo a localización y tamaño. Por otra parte, neoplasia maligna, fíjense bien, tumor, neoplasia.
con células menos diferenciadas. ¿Qué significa? Que a partir de una célula, de un tejido específico, puede haber un cambio en su regulación para crecimiento, y al irse replicando, las células que van hijas, o sea, que van surgiendo de esa célula inicial, van perdiendo las características del tejido del cual se originaron. Por eso se habla de que son menos diferenciadas. No tienen esas características especiales que le hacen pertenecer a un tipo de tejido. Además, estas células menos diferenciadas pueden liberarse del conjunto en el que están. Es decir, no tienen tanta adherencia porque están perdiendo las características especiales. Pueden migrar al sistema circulatorio, pueden pasar al tejido linfático e ir a enclavarse en otros sitios y formar, como dice aquí, tumores malignos secundarios. Vean otra vez el contexto de la palabra. Me indica que no estoy hablando de una simple inflamación, sino de una neoplasia maligna. Y comentábamos, bueno, depende de dónde se originó la neoplasia, va a ser denominada para fines de estudio, de diagnóstico. Si la neoplasia se origina, fíjense bien, en tejido parenquimatoso, se le pone un sufijo que es oma, y generalmente oma designa algo benigno, generalmente, no siempre. Entonces, por ejemplo, cuando decimos adenoma, adeno se utiliza para designar glándulas. Y por lo tanto, oma, pues una neoplasia de tejido, neoplasia benigna, pues está hablando de una tumoración benigna de tejido epitelial glandular. Osteoma, tumor benigno de tejido óseo. Por otra parte, cuando se habla de carcinoma, se está hablando de un tumor maligno de tejido epitelial. Aquí me faltó ponerle adenocarcinoma. Y es adenocarcinoma. Y si el tumor se origina en tejido mesenquimatoso, pues es un sarcoma. Osteo, aquí me faltó ¿qué me pasó ahí este día? Osteosarcoma. Tumor de hueso. Vámonos, bueno, hasta aquí. Tengo que hacer la interrupción. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿No los he confundido? ¿Alguna duda? No sé. Por favor, nos regresamos las veces que sea necesario. No, Doc, todo bien. Gracias, Doc. Muy bien. Bueno, vámonos estrictamente a las neoplasias benignas. Vamos a ver las características. Precisamente por estas características es que se les denomina benignas. Ya establecimos que son células bien diferenciadas, es decir, tienen características especiales del tejido del cual se fueron formando, como dice aquí, tejido de origen. Bien, como característica de las neoplasias benignas, estas son de crecimiento progresivo y lento. Puede ser que ese crecimiento se detenga en algún momento. O bien, a veces hay una involución, es decir, pierde tamaño. Su crecimiento, además de ser progresivo y lento, no invade tejidos que le estén en vecinos, tejidos circundantes. O sea, va creciendo y va empujando a los tejidos adyacentes, pero no los invade.
no puede hacer eso, no lo hace, porque sus características ¿sí? se parecen a las del tejido, entonces el tejido del que se origina, entonces el tejido normal pues no invade, se mantiene aparte de otros tejidos. Bueno, también esto pasa porque la neoplasia benigna generalmente está encapsulada, hay una parte del tejido conjuntivo que le está rodeando y le separa de otros tejidos. Y otra característica es no diseminarse por metástasis, no hace metástasis. Yo puedo padecer alguna neoplasia en alguna zona, por ejemplo, una neoplasia tiroidea benigna, adenoma, no se va a diseminar a otro lado, se va a quedar ahí. Y aquí está el tumor benigno, neoplasia benigna, rodeada por una cápsula de otro tejido. Ya me regreso a esa diapositiva. Y bueno, vamos viendo características de las células cancerosas respecto a las benignas. Bueno, ya dijimos, benigno crece lentamente. Por su parte, la neoplasia maligna, pues crece rápidamente. La cápsula de tejido conjuntivo en el maligno, la neoplasia maligna, raramente está presente. Esto le permite a la neoplasia maligna infiltrar tejidos vecinos, es decir, los puede invadir. Como puede invadir tejidos vecinos, puede pasar a arterias, a venas, linfáticos y así diseminarse porque sus células están sueltas, no están muy adheridas a las demás. Entonces puede haber lo que se denomina metástasis. ¿Sí? Formar una neoplasia secundaria en otro órgano que no está dando origen a esa neoplasia, sino que recibió una célula que se adhirió a ese tejido y ahí se formó. Algo importante, las neoplasias benignas se pueden extirpar quirúrgicamente y no vamos a tener si quedó ahí una celulita, pues ya no se va a regenerar, no se vuelve a formar. En cambio, en los trastornos malignos, si se deja, bueno, que la extirpación quirúrgica no logra erradicar la totalidad del tejido, puede volver a tener crecimiento la neoplasia. Otra característica que ya la comentamos, pero la intentamos. Vamos a encontrarnos con que la diferenciación en las neoplasias malignas pues es mínima. ¿A qué nos referimos? Insisto, a que no está adquiriendo unas características específicas. Puede ser originada de la piel, pero pierde las características de célula de piel. No se parece a ese tejido, a eso se refiere con lo diferenciado. Y bueno, aquí entra el concepto de anaplastia. Es decir, no hay crecimiento regular en cuanto a que se parezca al tejido del cual se está originando. Como invaden tejidos, otra característica, pueden destruir tejidos vecinos, porque no es solo desplazarlos, ¿sí? Es atacarlos. Eso es lo que hace el cáncer, ataca los tejidos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que estas células están programadas para crecer, para ellas ser las que reciban la nutrición. Por lo tanto, van quitando nutrientes, van quitando oxígeno a otras células, a otros tejidos. Y la probabilidad de que originen la muerte, pues es elevadísima. No es como la neoplasia, que puede crecer, benigna, que puede crecer y no hay peligro de muerte, aunque esté grande. Podemos tener
No sé si les ha tocado ver personas que tengan neoplasias que se denominan lipomas, están por debajo de la piel, sus subcutáneos. Se ve una eh, tumoración, ahora sí podemos usar muy bien la palabra, se ve tumoración impresionante, pero no origina problema más que el estético, el funcional, pero nada de lo vital. En cambio, la neoplasia maligna, pues sí, tiene la probabilidad muy grande, muy alta, de ocasionar la muerte. De ahí que se apueste por una detección temprana y un tratamiento oportuno. Y como última característica, la 9. Atención, la célula benigna, ya comentábamos crecimiento lento, progresivo, se puede detener e incluso involucionar. No necesita obtener nutrientes para este proceso, van llegándole poco a poco y los va aprovechando. En cambio, las neoplasias malignas, ya comentaba anteriormente, además de invadir el tejido circundante, va a originar que le llegue más flujo de sangre para obtener más nutrientes, de manera que la persona que padece la neoplasia maligna, aunque esté, bueno, y también producen citocinas, entre ellas factor de necrosis tumoral, que inhibe el apetito. Por lo tanto, la persona no se está nutriendo bien y las demás células están perdiendo nutrientes. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con este término, caquexia. Caquexia significa que se está consumiendo todo, tanto el tejido graso como el magro. El paciente está adelgazando. Es decir, hay un consumo acelerado de nutrientes. Y pues bueno, ocurre el adelgazamiento porque hay atrofia de tejidos. Ahora vamos viendo cómo es que la neoplasia maligna pues hace todo esto, que es lo que induce, que libera, produce algún producto, ya dijimos las citocinas, por ejemplo. Vamos viendo. ¿Qué características tiene una célula cancerosa? Una neoplasia maligna. Antes que nada, es inestable genéticamente. Se comentaba ayer, bueno, cuando se hace la replicación celular hay puntos de chequeo y si no se induce la apoptosis. Pues aquí no ocurre eso. Y las células cancerosas pueden tener esta característica, aneuploidía, que significa que se gana o se pierden cromosomas. Pueden irlo perdiendo. Luego también tienen instabilidad de cromosomas. Pueden insertarse algunos locus, lochis, ¿no? O puede haber de lesiones, se puede perder información, dependiendo del tipo de cáncer. Eso es una característica. Fíjense bien esta característica importante. Para una reparación de un tejido, pues debe de secretarse un factor de crecimiento que a su vez vaya regulando el que un tejido adquiera cierto volumen celular. De hecho, también factores de crecimiento son liberados durante el proceso de inflamación, ya lo habíamos comentado. ¿Para qué? Para que se produzcan granulocitos por parte de la médula ósea o produzca monocitos para generar más macrófagos. Bueno, la célula cancerosa tiene un crecimiento que no obedece a que haya factores de crecimiento. Es decir, tiene esta capacidad para reproducirse aunque no haya la regulación o el estímulo en este caso. Generalmente también, una vez que se alcanza cierto volumen celular, se liberan ahora otros factores para inhibir la producción de factor de crecimiento, porque ya se llegó a cierto volumen celular. En este caso, la célula cancerosa no pierde el crecimiento. Es decir, va a alcanzar un volumen celular, pero no se libera el contrarregulador. Y esto produce que siga creciendo.
más se pierde? Bueno, aunque las células lo vieron en histología, tienen ciertos puntos de unión, no están completamente adheridas en la totalidad o a lo largo del citoplasma, sino que solo unos puntos específicos están unidos, los desmosomas, o si es hacia la membrana basal, los semidesmosomas. Bien, aquí no hay esta cohesión y adhesión celular. Las proteínas que forman desmosomas y hemidesmosomas, en este caso, pues son poco funcionales, no dan ese anclaje que es lo que se busca en un tejido normal. Entonces, por lo tanto, la célula tiene la capacidad de separarse, las más superficiales se van separando del tumor y pueden diseminarse. Y atención, esta es otra característica. Yo digo que esta es una de las más, digamos, que le dan más capacidad al cáncer de poder generar la muerte o ocasionar la muerte del paciente que lo padece. La expectativa de vida. ¿Por qué? Porque tienen telomerasa en una cantidad muy elevada. No sé si ya lo vieron en genética o biología molecular. No estoy seguro cuándo llevan esas materias, creo que están viendo genética en este ciclo. Recuerden que figúrense un cromosoma mentalmente, que es una X. ¿Ya les hablaron de la telomerasa? Sí. Muy bien. ¿Qué hace la telomerasa? Ayuda a que, es como una enzima que ayuda a que no se degraden los telómeros. ¿Y qué es un telómero? Es la parte superior del cromosoma. Oye, ¿qué pasa si se va degradando el telómero? Se va destruyendo la célula. Ajá, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué es lo que se... ¿Ya no pueden dividirse ¿Mm? o cómo? O sea, si se van cortando, ¿qué pasa? Perfecto, muy bien, esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque él se dice Ya no, que la ya célula, no, ajá, ajá, se ya corta no la vida, tienen como dicen. capacidad de reproducirse o de... Sí, ¿no? Perfecto, Como sí. Se dicen supone, envejecimiento. sí, se supone que donde está la X, o sea, el cromosoma, sí, ajá, exactamente, Valentina, es una de las propuestas del proceso de envejecimiento. Se ha mencionado que en los extremos del cromosoma, los bracitos de la X, hay unos genes que no sirven para mucho, para nada, para muy poco, ¿sí? O sea, no son funciones básicas. Y conforme se va reproduciendo las células, se van perdiendo. Nosotros conforme vamos avanzando en edad, vamos perdiendo esos telómeros. Y se supone que en la parte central de ese cromosoma o de los cromosomas, pues, la parte central tiene o codifica aquellas proteínas que son vitales para funcionamiento. Es decir, está la información más preciada del código genético. Entonces nosotros, como envejecemos, estamos perdiendo precisamente, se nos van acortando los cromosomas. Es decir, se toca información vital, genes vitales, es lo que se está eh, llevando en ese proceso de replicación. Pues bien, la telomerasa, aquí en este caso, al tener altas concentraciones de telomerasa, pues le ayuda a no envejecer exactamente y por eso es inmortal el cáncer. Suena paradójico, ¿no? Porque se supone que al momento de afectar al organismo y que lo lleve a la muerte, pues ya se murió también el cáncer. Bueno, sin embargo, no estamos hablando de un ser inteligente, estamos hablando de una mutación de un tejido que le lleva a desarrollar esto. Doctor, Vale. entonces cuando someten a pacientes a quimioterapia, lo que atacan es a la telomerasa, que para que no tenga la capacidad de seguirse produciendo. No, bueno, depende de lo que estés utilizando para hacer
El ataque a la neoplasia. Hablemos, le puedes privar de un nutriente que es vital para la replicación del ADN. Por ejemplo, el metotrexate es muy usado, inhibe la utilización del ácido fólico, que el ácido fólico sirve en la replicación del ADN, núcleo celular. Entonces le evitan, o sea, se quita la capacidad de usar el ácido fólico, por ejemplo. Hay otros que atacan directamente, que son más tóxicos, más citotóxicos. No recuerdo algún fármaco que tenga que ver con la telomerasa. No estoy muy imbuido en oncología, te soy sincero, no desconozco muchos fármacos, solo algunos cuantos conozco. Casi no, yo no utilizo esa terapia, no he tenido muchos pacientes con cáncer, afortunadamente no me gustan los resultados, pero no si te debo esa parte, esta información de algún fármaco, vamos, déjame buscarle en algún libro de farma, a ver si se afecta a la telomerasa. Va, gracias, Doc. Me voy a regresar unas preguntitas. ¿Un lipoma está encapsulado? Sí. Puede proliferar, bueno, puede aparecer en otros tejidos otro lipoma, pero no una metástasis. Aquí está esta pregunta. En cuanto al melanoma, bueno, exactamente, entiendo el sentido de la pregunta. Adenoma, neoplasia benigna. Melanoma, neoplasia benigna, no, es neoplasia maligna. Por eso decíamos, no siempre se cumple la condición. ¿Sí? Y bueno, si me refiero, Citlali, no sé, nos preguntaste de caquexia, si es similar a la autofagia. Bueno, no sé si sea igual, porque aquí el quien está consumiendo es la neoplasia, pero el resultado, bueno, vendría a ser parecido, ¿no? Es un adelgazamiento, una pérdida de tejidos. Bien. Avancemos aquí. Otras características. Tiene muchas características, vean. Caray. Algo importante, una característica que pueda ser tomada como una debilidad o un punto para nosotros, es que la célula cancerosa generalmente en su superficie celular está expresando antígenos. Eso es importante porque se puede buscar estos antígenos a través de estudios de laboratorio y puede detectarse una neoplasia. Vamos, es la ventaja que dejó esta célula, este tipo de células. Otra característica, ¿cómo es que invaden tejidos? ¿Cómo es que pueden hacer metástasis? Muy sencillo. Tienen enzimas, otros producen hormonas, otros producen factores de crecimiento. Con eso, simplemente, enzimas de degradación, ¿cómo se puede mover a través de otro tejido? ¿Cómo es capaz de invadirlo, romper las uniones, los desmosomas, esa adhesión celular? Bueno, porque está secretando enzimas y esto pues le favorece invadirlos. Y también gracias a que secreta esas enzimas, pues es que puede hacer metástasis. Otros secretan sustancias procoagulantes, y otros secretan, ya dijimos, factor de necrosis tumoral. Puede haber fiebre, puede haber anorexia y puede estar dañando de otras maneras. Factores de crecimiento. Otra característica, bueno, no tienen su citoesqueleto parecido al de las demás células del cual se han estado originando. Aquí su citoesqueleto ha cambiado y le facilita la invasión y las metástasis. Es decir, le permite de alguna manera, recuerden que los citoesqueleto le da cierta estructura a la célula y le permite conservar cierta forma. Y una deformidad o una deformación breve puede haber. En este caso no, aquí se ha perdido esa característica. ¿Cuál es el músculo? No entendí la pregunta.
No, nada, profe, es que lo prendí el micrófono por error. Bueno, y tanto hablar de metástasis, y de invasión. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, y cómo ocurre, mejor dicho, cómo ocurre. Cuando la neoplasia está en una cavidad corporal, o digo, en una víscera, o algún órgano, y desprende células hacia la cavidad donde esté, se habla de una siembra. Se siembran las células malignas. Y así vamos a tener que puede haber metástasis a cavidad peritoneal, si el problema es en una víscera abdominal. Pueden ser órganos genitales o de reproducción. Puede ser hacia la pleura, sobre todo de neoplasias pulmonares, al pericardio. Incluso puede haber siembra en espacios articulares. Y atención, aquí vamos a tener un crecimiento en masa y generalmente se va a acumular líquido. Precisamente porque la secreción de estos estas neoplasias involucra permeabilidad vascular aumentada. Por eso es que vamos a encontrar colección de líquido. Puede ser en abdomen, ascitis, puede ser en derrame pleural. ¿Sí? Y bueno, hay que estudiar el líquido para ver si hay proteínas en alto contenido. Y ya lo que se denomina metástasis, es decir, en un sitio distante de donde está el tumor primario, va a ocurrir que se fijen algunas células cancerosas que hayan viajado a través de linfáticos o a través de vasos sanguíneos y entonces desarrollar un tumor secundario. Generalmente a veces se detecta primero el secundario, o bueno, no generalmente, a veces, de la palabra, a veces se detecta el tumor secundario. Es decir, se encuentra una neoplasia en un órgano tal, se le hace una biopsia y reportan características de un tumor que se supone se originó en otra zona. Y pues bueno, ya eso es malo, en el sentido de que ya hay metástasis, ya hay invasión. Y bueno, si se da por linfático es diseminación linfática, si ocurre por vasos se denomina diseminación hematógena. Bien. Hasta este momento, ¿dudas? Creo que no, doctor. Gracias. Nada más la del músculo, ¿verdad? ¿Cuál es? Estaba incompleto. Todavía estamos en duda, nosotros también. Estamos dudando. ¿Cuál será el músculo? Bueno. Muy bien. Ahora, ¿cómo se origina el cáncer? Recuerden que nosotros en la primera sesión habíamos dicho que etiología se toma como un sinónimo de causa. En un sentido estricto, es el estudio de las causas de. Entonces aquí tenemos hablando de estudio de las causas del cáncer. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se origina el cáncer, la neoplasia maligna? Bueno, vamos a encontrarnos que hay unas bases genéticas. Ustedes lo van a ver eso mejor con su método de genética y en biología molecular, porque ellos manejan más estos temas. Yo solamente algunas bases. Bien, pero veamos. Hay unos genes que están relacionados con el cáncer y se denominan proto-oncogenes. Proto-oncogenes. Fíjense bien ya desde la palabra. Aquí me faltó la N. Onco. Pero ya desde la palabra. Proto significa primero. Previo. Se le da un sentido de previo. Y oncogenes, pues ya el nombre es muy revelador. Es un gen de neoplasias. Pues bien, esos proto-oncogenes normalmente están codificando
proteínas celulares, pero son proteínas normales. Tienen una función en el cuerpo. Y así, por ejemplo, vamos a encontrarnos que algunas de estas proteínas, pues son factores de crecimiento. Otros son receptores para factores de crecimiento. Hay señalización para el factor de crecimiento. Sí, todo, vean, todo tiene que ver con el crecimiento. Favorece el crecimiento celular, el factor de transcripción, factores que aumentan la señalización. Observen, normalmente se tienen estos genes. ¿Por qué? Porque hay que reparar tejidos. Bueno, de niños, pues de fetos, hay que ir formando tejidos y luego ya en vida ya natos, pues hay que ir reparando tejidos. O simplemente son tejidos que sufren un recambio rápidamente, los epitelios, por ejemplo. ¿Sí? Y todos estos protoncogenes, pues, codifican para regular, algo que regula este crecimiento celular, una proteína. Pero, si ocurre la mutación, pues se pierde el prefijo protos y se queda nada más como oncogenes. Y entonces ya no se regula bien el crecimiento y puede ocurrir un crecimiento anormal de ese tejido específico que haya perdido, donde hayan mutado los oncogenes. ¿Qué otros genes están relacionados con el cáncer? Bueno, hay unos genes que se han denominado genes supresores de tumor. Y pues su nombre es muy revelador. Suprimen el que aparezcan neoplasias. Pero se habla de que pueden ser afectados por algunas circunstancias que les volverían menos activos. Y por lo tanto ya no pueden suprimir tan efectivamente el tumor. Se habla de mecanismos que van a afectar a los genes. Y está medio confuso, porque epigénico, epi se refiere más allá, por encima de, es decir, sin involucrar al gen en específico, ¿sí? O al material genético, exactamente. Como dice aquí, hay un cambio en la expresión génica, pero sin cambiar el ADN. Es decir, no hay una mutación. Entonces, aquí se habla que estos mecanismos epigénicos silencian, falló la N, silencian a los genes supresores de tumor. De manera que el gen está ahí, pero no tiene función. No expresa sus proteínas que van a regular el crecimiento celular. Bueno, en este caso la supresión de un tumor. ¿Sí? No se les olvide, epi es más allá, sobre de, es decir, aquí epigénico o epigenético, pues tiene que ver que está fuera de control genético, es decir, aunque ocurre, afecta nada más la expresión, pero sin afectar la estructura del ADN. Otra base que se propone como origen del cáncer, se habla de que hay algunas moléculas que van a ocasionar que el ADN no sea reparado satisfactoriamente. Es decir, vamos a tener un daño. Pero bueno, esta reparación del ADN viene dada por otros sitios, por otros genes, un sitio específico del ADN, donde, fíjense bien, el daño va a ser producido por un agente químico. Pesticidas, por poner ejemplos, pesticidas, humo de tabaco, bueno, lo que hay en la nicotina y otras sustancias que tiene el humo del tabaco. Puede deberse a radiación, y no solo a la radiación de tipo aparatos que utilizan isótopos radioactivos, sino también la radiación solar,
ya está incluida aquí. Puede deberse a ciertos tipos de virus, el más famoso, el del papiloma humano. Está el virus de la hepatitis C, también, que puede ocasionar neoplasias. O bien se habla, aquí ya también es una cuestión que tendría que ver con otras cosas que ocurrieron en ese organismo previo, en organismos padres, y luego es heredado el defecto, muy bien, no se produce tal o cual enzima. También, ¿qué se propone en cuanto a que origina el cáncer? Ya comentábamos en los protoncongenes. Bueno, de entrada, se habla de que factores de crecimiento no son regulados, mejor dicho, no se atiende a las señales, y el cáncer pues va a crecer. Hablábamos de los telómeros, bueno, también se evade la apoptosis. Hay un mecanismo que implica que no se va a hacer caso a las señales de iniciar la apoptosis. La telomerasa pues evita la senescencia, es decir, al no haber daño al ADN, pues no hay envejecimiento. Se evita la senescencia celular, se evade, como dice aquí. Y otra cosa, se liberan ciertos factores de crecimiento que provocan que los vasos sanguíneos creen nuevas ramas, nuevos vasitos. Hay una formación de una circulación que no estaba en ese tejido anteriormente, o en un órgano anteriormente, y esta neoplasia va liberando los factores de crecimiento para que se creen nuevos vasos y de alguna manera nutrirse. Por eso es que el cáncer atrae circulación sanguínea hacia sí. ¿Para qué? Para estarse nutriendo. Pero tiene que ver con esto, con este desarrollo de angiogénesis. Ahora, dentro de las etiologías, de las causas, se habla de factores ambientales y relativos al huésped. Relativo al huésped, la herencia. Factores hereditarios. Alguna situación de información que se va transmitiendo mal a través de las generaciones. Hormonas implicadas en el cáncer, ¿como cuál? Podría ser Doctor, ¿no es como cuando son los cánceres de próstata y testículo? Ahí afectan a hormona. Perfecto, muy bien. Sobre todo las ligadas al sexo, estrógenos, Sí. andrógenos. Y, por ejemplo, estrógenos están implicados en cáncer de mama, cáncer de ovario, de útero, cervix. Ajá. Y los andrógenos, ¿en qué están implicados? Bueno, cáncer de próstata. Muy bien. Es las que más dan problemas, ¿no? En ese sentido. Luego se habla de mecanismos inmunitarios que tienen que ver, sobre todo aquí, recuerden que el sistema inmunitario, ya nos comentaban, hay unos linfocitos que se encargan de ir viendo cuál célula ya se salió del molde, vamos a llamarle así, del molde genético, y termina por haber una tolerancia, vamos a llamarle así, a que estén reproduciéndose estas células. ¿Sí? Falla el mecanismo inmunitario. Luego, cancerígenos químicos, ya hablábamos de pesticidas, aunque también puede haber fármacos que pueden originar cáncer. Y no solo los fármacos, sino los aditivos o el excipiente. Cuando decimos excipiente o aditivos, estamos hablando de, por ejemplo, una tableta. Toda la tableta no es el medicamento, porque estamos hablando de miligramos. La tableta tiene un compuesto para poder contener a su vez al medicamento.
Pero ese excipiente o ese vehículo, vamos a llamar, del que se conforma la tableta, puede ocasionar cáncer. Y hubo un ejemplo muy sonado, bueno, un caso, y yo lo pongo de ejemplo. El caso muy sonado fue el de la ranitidina, no sé si llegaron a escuchar, que tuvieron que retirar. ¿Sí escucharon ese caso? Sí, el año pues fue como en noviembre, ¿no? Sí, Que tuvieron que parar la producción porque estaba asociado con cáncer. exactamente. Pero si investigamos, o sea, bueno, no sé, yo me di a la tarea de investigar si era la ranitidina en sí quien estaba ocasionando el cáncer o qué estaba pasando. Y me encontré que un compuesto del excipiente, es decir, con lo que generaban las tabletas o los comprimidos, terminaban por hacer el cáncer, o sea, era lo que estaba haciendo el cáncer. La ranitidina no era tan es así que no retiraron la ranitidina que se administra por vía intravenosa, solo quitaron la que se administraba vía oral. Esa es la que detuvieron la producción y la que retiraron del mercado hasta que cambiaran de compuesto, pero la ranitidina intravenosa quedó. Entonces no era la ranitidina, era el compuesto del, del, del excipiente. ¿Y en cuántos casos no será eso lo que origine el cáncer? ¿No? No se ha reportado, quizá no se haya reportado y haya tabletas que estén originando problemas de cáncer, de algunos fármacos. La radiación, ya vimos cuál, dimos ejemplos y ya hablamos de los virus oncógenos. Repito, el papiloma es de los más sonados, el del cáncer. Ahí están Barr, me parece que también están implicados. Bien. Ahora, pasemos a ver, pues, cómo se manifiesta una neoplasia. Ya hablamos de neoplasia benigna. Ya dijimos que no ocasiona gran problema, puede ser un problema estético, simplemente, un problema funcional. Y, bueno, rara vez la muerte. No vamos a encontrar manifestaciones sistémicas, a menos que se esté interfiriendo con una función vital. ¿Y cómo se manifiesta? Pues el cáncer. ¿Qué hacen? Ya se estableció la célula cancerígena, ya se está reproduciendo, está aumentando la cantidad de ese tejido. Bueno, habíamos dicho, el cáncer libera unas interleucinas y libera factor de necrosis tumoral. Pues estas citocinas, el hipotálamo, van a inhibir el centro del apetito. El paciente no va a tener hambre, come muy poco, lo cual le lleva a utilizar sus reservas. Vamos a tener un adelgazamiento de la persona. Se consumen sus tejidos. Y recuerden, primero se va a consumir el tejido graso y después viene el tejido proteico. Es decir, van después músculos y hasta el final la proteína visceral. Pero esto se da rápido. Si vemos los casos de pacientes afectados por cáncer, veremos que es un adelgazamiento pues rápido. Esto va a llevar a una debilidad del paciente. Ya hablamos de la anorexia y pues va a generar anemia, porque entre otros pues está dificultando la obtención de hierro, esta anorexia. Se están perdiendo proteínas como forma de hemoglobina. Y no solamente habría anemia, se afectarían otras estirpes celulares también, porque ¿de dónde sale la energía para producir leucocitos o producir plaquetas? Y más aún, todavía pensemos, ¿y de dónde sale el material para formar organelos de los leucocitos, ¿no? Entonces sí hay una afectación, yo diría, hemática completa. Y la anorexia y caquexia, lo que vamos a encontrarlos como
frecuente, sobre todo en tumores sólidos, y excepto en el cáncer de mama. No es una manifestación frecuente. Bueno, el paciente no come, está gastando energía, nutrientes que ya tenía almacenados, pues se va a fatigar, en consecuencia, va a estar fatigado, cansado, va a sentir que le falta energía, va a tener trastornos del sueño también, no va a reposar adecuadamente, no va a dormir el tiempo que requiere, ni va a tener esa calidad de sueño que requiere. Generalmente el cáncer está muy relacionado con problemas de insomnio. No solo porque el paciente sepa que tiene, ¿no? O sea, desde antes de enterarse, con las sustancias que se están produciendo, se va alterando el patrón del sueño y va a tener este problema. Ya después, una vez que el paciente se entera del diagnóstico, pues vienen las cuestiones afectivas, ¿no? Depresión, ansiedad, y pues más grave el trastorno del sueño. Y el trastorno del sueño va a ser, digamos, al inicio, es decir, cuando intentan dormir para conciliar, o sea, hay problemas para conciliar el sueño, hay problemas para mantenerlo, se duermen pero están despertando constantemente, que son los despertares nocturnos, y por lo tanto, pues ese sueño no es reparador, es suficiente. Bien, se comenta, bueno, más a encontrar anemia en los pacientes. Bien. Primero, en inicio, la anemia, pues por el proceso de pérdida de nutrientes se va a estar manifestando. Puede haber hemorragia, porque recordemos que el cáncer tiene enzimas que están degradando tejidos adyacentes, de manera que puede llegar a un momento en que erosione vasos sanguíneos y esto originar una hemorragia. Puede ser que los productos que están sintetizando, liberando, ocasionen hemólisis, destrucción de eritrocitos. Doctor, yo también había leído que, por ejemplo, que con los fármacos que a veces se utilizan para el tratamiento son citotóxicos y estos eran los que como que disminuían pues la producción de eritrocitos y por eso pues también se producía esto. En efecto, aquí hablamos que las interleucinas pueden interferir con la hematopoiesis, las interleucinas. Pero ¿qué pasa con el tratamiento? Aquí está el efecto del tratamiento. Y tienes razón, volvemos al ejemplo del metotrexate. Se utiliza el ácido fólico, se utiliza para madurar bien los núcleos de las células, en el proceso de maduración de los núcleos de las células. Y vamos a encontrarnos más adelante en otra unidad. Nos vamos a encontrar con que el no consumir suficiente ácido fólico origina anemia. Pero entonces, si se está dando un tratamiento que tiene que ver con el ácido fólico y que evita que sea aprovechado por las células para cumplir con la función de replicación del núcleo, pues duplicación del material genético, pues vamos a tener este efecto. Es decir, va a faltar el ácido fólico como tal y va a llevar a una anemia. Y aunque se está dando un medicamento que se busca afecte al cáncer. De hecho, ¿por qué? Porque un paciente que recibe quimioterapia se le cae el cabello, tiene lesiones de la piel, en la boca, las aftas, precisamente porque los medicamentos tienen que ver con el ataque es hacia donde es la replicación celular, pero no distingue, no hace una discriminación. Este es cáncer, este no, voy con el cáncer. Esto es indiscriminado el ataque del anticanceroso. Y por eso es que vamos a encontrar que se cae el cabello, la boca tiene lesiones, tanto en mucosa como fuera de la mucosa. Puede haber lesiones en piel. ¿Por qué? Porque se está afectando precisamente la replicación celular a través de la inhibición del uso de ácido fólico.
Por eso se ven hasta como más blancos, ¿no? O sea, como que les quitan el color También, a los melanomas. sí, pues es palidez. O sea, imagínate la anemia, se ve pálido, se refleja pálido en la piel, ¿no? Así es como se manifiesta. Y hay adelgazamiento también de la piel, porque se está perdiendo células, no se reproducen tan fácilmente. Por eso la caída del cabello también, ¿no? La vamos a ver. Y bien, y ya como otra parte de las manifestaciones generales, insisto, aquí las manifestaciones van a depender del tipo de cáncer, pero en general esto es lo que podemos observar y de eso estamos hablando, nos estamos refiriendo a lo general. Otra manifestación son síndromes paraneoplásicos. Atención, recuerden que este prefijo significa al lado de. Tenemos estos síndromes al lado de la neoplasia o en conjunto con la neoplasia. ¿Por qué se dan estos síndromes paraneoplásicos? Ya anteriormente habíamos visto que muchos tipos de cáncer o las células cancerosas pueden producir hormonas y otras sustancias, otras moléculas. Bueno, vamos a encontrarnos síndromes paraneoplásicos que son o nos remiten a pensar en el sistema endocrino. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, el cáncer pulmonar de células pequeñas produce un síndrome de antidiurética que es secretada inadecuadamente. Es decir, está produciendo antidiurética el cáncer pulmonar. No es en hipotálamo, sino que el cáncer lo puede producir. Adquirió de alguna manera dentro de sus mutaciones, en sus cambios, cuando se está formando, adquirió la capacidad de secretar hormona antidiurética. También en el cáncer pulmonar. Perdón, doctor. Cuando Vale. el pulmón produce ADH, entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues tienes un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Hay mucha. Y su nombre lo dice. ¿Cómo se manifestaría? En Hormona pulmón, pero... antidiurética. Ajá. ¿Cómo se manifiesta la hormona? Si hay mucha hormona antidiurética, ¿qué se vería? Retiene líquidos, muy bien. Es un paciente que casi no orina y que se está hematizando, ¿no? Está reteniendo líquido. Pero esta hormona antidiurética no la está produciendo el hipotálamo, sino las células del pulmón y las cancerosas. O sea, esto no es normal. A eso me refiero, no es normal. Sí, pero este síndrome, si un paciente te manifiesta retención de líquidos, casi no orina y, caray, hay que buscarle dentro de su estudio que no tenga un cáncer en pulmón. Por otra parte, cáncer pulmonar, células pequeñas o cáncer de tipo carcinoide bronquial pueden producir. ¿Qué es la ACTH? Hormona hipoficiaria, ¿sí? Recuerden, hormonas hipoficiarias, pues están viendo músculos. ¿Pero qué fue lo que preguntó? ¿Qué es la ACTH? Ah, ¿es la corticotropina? Muy bien, hormona adrenocorticotropa. Muy bien. Fíjense bien, este tipo de cáncer puede producir esta hormona, es decir, no se produce en la hipófisis y puede originar un síndrome de Cushing. ¿No? Ese es el problema con esto. O sea, la célula se originó de un tejido que normalmente no produce hormonas, pero
dentro de esos cambios en su ADN, adquiere la capacidad de producir ACTH y puede llevar a un síndrome de Cushing. Hay otros cánceres que van a producir un péptido similar a la paratormona, o también llamada hormona paratiroidea, y el paciente puede tener hipercalcemia. Permítame un minutito. Perdón. Por otra parte, podemos encontrar algunos tipos de cáncer renal que van a originar síndrome nefrótico, el cual ya pronto estaremos viendo. Es decir, van a afectar a la membrana basal glomerular y se van a filtrar proteínas, independientemente de lo que esté haciendo el cáncer. Es un síndrome paraneoplásico, es decir, se encuentra producido en el contexto del cáncer. Podemos tener síndromes en sangre o en el ámbito hemático. Por ejemplo, el cáncer pancreático puede originar trombosis venosa. Otros pueden dañar el endocardio y ocasionar endocarditis. En el ámbito neurológico, ya hablamos de miastenia. Fíjense, miastenia gravis. Cáncer pulmonar de células pequeñas, pero que no es de pulmón. El pulmón, ¿qué tiene que ver con la contracción muscular? No hace nada. Lo que pasa es que el cáncer pulmonar de células pequeñas va a originar cambios en el sistema inmunitario, ya vimos, y de alguna manera va a ser bloqueado el receptor de acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. Por lo tanto, pues aparece la miastenia. Sí, pero es un síndrome paraneoplásico. Y el síndrome de Eaton-Lambert es parecido al de miastenia gravis. Parecido, tiene algunas cosas que le vuelven diferente. En el caso de afectación del timo. Entonces todo lo que se origine, que bueno, ya se conoce. Mande. Bueno, es que yo lo leí en el port y viene así, pero me sale al revés, o sea que el síndrome de Eaton, bueno, o sea, más bien, o sea que la pregunta es por qué salía perdón, o sea, en el libro me mencionaba que la miastisis grave era por timoma y el síndrome de Eaton-Lambert era por cáncer pulmonar de células pequeñas. A lo mejor confundí a la hora de poner los letreros. Voy a revisar el port. Me lo pongo aquí en la notita y lo reviso antes de subirlo. Tal vez un error, así dejémoslo. No hagamos polémica. Yo le reviso antes de mandárselos. Bien. Otro síndrome paraneoplásico a nivel dérmico. Como ven, tiene muchas formas de ocasionar manifestaciones. Y bueno, todo lo que ya, digamos, puede ser originado por otra alteración, pues se considera como síndrome paraneoplásico y bueno, se está originando a través del cáncer. Esta fue la última. Muy bien. Poner. Estén preparándose en cuanto digan su nombre para ponerle ahí en el